Buen día para todos y todas, mi nombre es Karen Daniela Garzón y para el Seminario de Pedagogías Críticas me correspondió el autor Marco Raúl Mejía Jiménez. En primer lugar, pues este autor es un pedagogo, investigador y educador popular colombiano. Es muy reconocido en América Latina por su trabajo en pedagogías críticas, educación popular y transformación social. Él nació en Antioquia en el año 1952 y ha sido uno de los principales continuadores del pensamiento de Paulo Freire en el contexto latinoamericano. Su trabajo se centra principalmente en temas como lo son la educación popular, las pedagogías críticas, la investigación como estrategia pedagógica, el buen vivir, la construcción de paz, la interculturalidad y la formación de sujetos críticos y transformadores. Él plantea que la educación no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe ayudar a transformar las injusticias sociales y fortalecer la participación de las comunidades. Ha trabajado en organizaciones como lo son el Centro de Investigación y Educación Popular, Fe y Alegría, el programa Ondas de Conciencias, Expedición Pedagógica Nacional y el proyecto Planeta Paz. Cabe destacar que él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Educación y Desarrollo y es doctor del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación y doctor honoris causa de la Universidad Pedagógica Nacional, lo que denota que ha tenido una gran trayectoria investigativa y formativa a partir de la educación. En este video abordaremos 4 temas fundamentales a partir de los aportes y reflexiones del pedagogo colombiano Marco Raúl Mejía, uno de los principales representantes de las pedagogías críticas y la educación popular en América Latina. En primer lugar, reflexionaremos sobre el concepto de crítica. Entenderemos la crítica no como un simple acto de señalar errores, sino como la capacidad de cuestionar, analizar y comprender las realidades sociales, políticas, económicas y culturales en las que vivimos. En segundo lugar, abordaremos la crítica como una forma de pensamiento que reorganiza el mundo. Eso significa que la crítica no solo debe interpretar la realidad, sino que también propone nuevas maneras de pensar, actuar y construir sociedad. En tercer lugar, hablaremos de las corrientes críticas que han surgido en Occidente y que han influido en el pensamiento pedagógico y social contemporáneo. Entre ellas encontramos la crítica marxista, la Escuela de Frankfurt, las visiones postestructuralistas, la visión posmoderna, la descolonización y las resistencias que buscan construir alternativas frente a las diferentes formas de opresión y exclusión social. Por último, reflexionaremos sobre la relación entre la crítica y las pedagogías críticas. A lo largo de la historia, pedagogos y pensadores latinoamericanos como Paulo Freire, Gabriela Mistral, José Martí y el mismo Marco Raúl Mejía han entendido la educación como una práctica ética, política y transformadora. Estos autores cuestionan los modelos educativos tradicionales y proponen formas de educación más participativas, humanas y contextualizadas. Desde allí surgen propuestas como lo son la educación popular, la educación intercultural, la educación comunitaria y las pedagogías emancipadoras. Para comenzar, es importante entender el origen y el significado de la crítica. Y es que la crítica no consiste solamente en señalar errores o en estar en desacuerdo con algo. Según Marco Raúl Mejía, la crítica es una herramienta que nos permite cuestionar las ideas, las estructuras y las formas de poder presentes en la sociedad. La crítica va a surgir como una oposición al pensamiento dogmático que durante la Edad Media predominó, bajo una visión teocéntrica donde todo giraba alrededor de Dios y la religión. Sin embargo, comenzaron a surgir nuevas corrientes de pensamiento como lo fue el humanismo y las herejías, las cuales transformaron las formas de entender y de interpretar el mundo. Pero, ¿y entonces qué fue el humanismo? El humanismo fue un movimiento intelectual que nació durante el Renacimiento y que colocó al ser humano, la razón y el conocimiento en el centro de la reflexión. Los humanistas defendían la capacidad de las personas para pensar, para cuestionar y construir conocimiento por medio de la experiencia y la razón, dejando de depender únicamente de las explicaciones religiosas que predominaban en la época. Por otro lado, las herejías sí iban a ser esas ideas o interpretaciones que se oponían a las creencias oficiales que tenía la Iglesia.
aunque muchas veces fueron perseguidas, permitieron que surgieran nuevas preguntas y formas de pensamiento que cuestionaban la autoridad religiosa y el orden establecido. Gracias a estos procesos, como lo fue el humanismo y las herejías, comenzaron a desarrollarse nuevas maneras de comprender la realidad basadas en la reflexión crítica y el pensamiento racional. Es por ello que la crítica se va a convertir en una forma de analizar la realidad, de hacer preguntas y de buscar nuevas maneras de comprender, de transformar y de interpretar el mundo. Durante este proceso fue muy importante el pensamiento del filósofo René Descartes, quien planteó la famosa frase pienso, luego existo. A partir de esta reflexión, el conocimiento comenzó a centrarse en la razón humana y en la capacidad de pensar. Con el tiempo se fueron fortaleciendo modelos de conocimiento basados en la ciencia, la observación y la experimentación. Sin embargo, las corrientes comenzaron a preguntarse si realmente existía un conocimiento neutral. Desde esta perspectiva, la crítica permite comprender que las ideas, la educación y el conocimiento también están atravesados por intereses políticos, económicos y culturales. Frente a estos posicionamientos van a surgir diferentes corrientes críticas en Occidente que han influido en la educación y en las ciencias sociales. Como primera crítica de Occidente vamos a tener la crítica marxista y pues va a ser desarrollada por Karl Marx, quien plantea que las condiciones materiales y económicas influyen directamente en la manera en que las personas piensan, viven y se relacionan con los demás. Según esta perspectiva, la sociedad está dividida en clases sociales donde unas tienen mayor poder adquisitivo y político que otras. Por esta razón, la crítica marxista analiza las desigualdades sociales, la explotación laboral y las relaciones de poder que se producen dentro del sistema capitalista. Además, Marx sostiene que muchas instituciones como lo es la escuela, la política o los medios de comunicación pueden contribuir a mantener esas desigualdades al reproducir las ideas de los grupos dominantes. Desde esta perspectiva, la crítica va a buscar transformar las condiciones injustas de la sociedad y construir formas más igualitarias de organización social. Como segunda crítica de Occidente vamos a tener la Escuela de Frankfurt, que por medio de autores como lo son Theodor Adorno y Max Horkheimer, van a cuestionar las ideas del marxismo tradicional y desarrollan lo que es la teoría crítica. Ellos afirmaban que no existe un conocimiento completamente neutral, porque toda forma de saber está relacionada con intereses políticos, económicos y culturales. También pues van a criticar la ciencia, la tecnología y la razón, puesto que podían convertirse en herramientas de dominación cuando eran utilizadas para controlar a las personas y mantener el sistema de poder dominante. Analizan el papel de los medios de comunicación y de la industria cultural, señalando que muchas veces promueven el consumismo, la pasividad y formas de pensamiento que limitan la reflexión crítica. Por esto, la Escuela de Frankfurt defendía la necesidad de una educación capaz de formar sujetos críticos y conscientes de la realidad social. En tercer lugar, tenemos las visiones postestructuralistas, donde surgen autores como Foucault, quien propone la idea de los micropoderes. Él explica que el poder no se encuentra únicamente en el Estado o en los gobiernos, sino también en espacios cotidianos como lo son las escuelas, la familia, los hospitales, las cárceles o el trabajo. Desde esta perspectiva, el poder se ejerce a través de normas, discursos, prácticas y formas de control presentes en la vida diaria. Foucault plantea que el conocimiento también produce poder, y esto va a significar que las instituciones y los discursos determinan qué se considera verdadero, normal o correcto dentro de una sociedad. Por ejemplo, la escuela no solo transmite conocimientos, sino que también va a regular los comportamientos, las formas de actuar y las maneras de pensar. Estas reflexiones permiten comprender cómo el poder atraviesa todos los espacios sociales y cómo las personas también pueden resistir y cuestionar a estas formas de control. Como cuarta corriente crítica tenemos la visión posmoderna, y es que autores como Jean Francois, Lyotard cuestionan las grandes verdades universales o los metarrelatos, como lo son el cristianismo, el marxismo y el liberal.
Los metarrelatos eran esas explicaciones generales que intentaban dar sentido a toda la realidad, como el progreso absoluto de la ciencia, las ideas religiosas universales o ciertos proyectos políticos. Bajo la visión posmoderna se considera que no existe una única verdad válida para todas las personas y culturas. Por el contrario, reconoce la diversidad de pensamientos, de identidades, experiencias y formas de comprender el mundo. Desde esta corriente se van a valorar las diferencias culturales, las voces de los grupos históricamente excluidos y las múltiples maneras de construir conocimiento. Esto permite ampliar la mirada crítica hacia temas relacionados con la identidad, el género, la cultura y las experiencias particulares de las comunidades. Como últimas corrientes críticas tenemos la descolonización y las resistencias, y es que finalmente van a aparecer las perspectivas decoloniales con autores como Aníbal Quijano, Rita Segato, entre otros, quienes critican el eurocentrismo y las herencias del colonialismo. Estas corrientes plantean que muchas formas de conocimiento han sido construidas desde una mirada europea que históricamente ha invisibilizado los saberes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades del sur global. Por eso se critica la llamada colonialidad del poder, del saber y del ser, es decir, las formas en que el colonialismo continúa influyendo en la política, la cultura, la educación y las relaciones sociales, incluso después de la independencia de los países. Estas perspectivas decoloniales buscan recuperar los saberes propios de los pueblos, las comunidades y los territorios, reconociendo otras maneras de aprender, de vivir y de entender el mundo. Aquí la crítica se convierte no solo en una teoría, sino también en una práctica de resistencia, emancipación y transformación social. Desde estas propuestas surgen ideas como las epistemologías del sur, que defienden la importancia de construir conocimientos desde las experiencias y realidades propias de América Latina y otros territorios que históricamente han sido excluidos por la idea de la colonialidad y del eurocentrismo que tanto ha repercutido en las visiones propias de nuestro continente. Bueno, y ustedes se preguntarán qué tienen que ver las corrientes críticas con las pedagogías críticas. Y es que todas estas reflexiones tienen una relación muy importante, puesto que en América Latina muchos educadores comenzaron a adaptar estas ideas a las realidades de sus territorios y de sus comunidades. Pedagogos como Paulo Freire, Gabriela Mistral, José Martí y Marco Raúl Mejía entendieron que la educación no debe limitarse únicamente a la transmisión de conocimientos. Por el contrario, la educación debe ayudar a formar sujetos críticos, conscientes y capaces de transformar sus contextos sociales. Es donde allí surgen propuestas educativas como lo son la educación popular, la educación comunitaria, la educación intercultural, la educación decolonial, la educación propia, entre muchas otras educaciones que reconocen la importancia de los territorios, las experiencias y los saberes de las comunidades. Es entonces cuando podemos decir que las pedagogías críticas buscan entender, transformar la educación en un espacio de reflexión, participación y emancipación, y que además la crítica nos va a permitir cuestionar las injusticias, analizar las relaciones de poder y construir alternativas mucho más humanas y democráticas, con el fin de construir un mundo donde quepan muchos otros. Es por ello que las ideas de Marco Raúl Mejía siguen siendo fundamentales para pensar la educación en América Latina y comprender cómo la enseñanza también puede convertirse en una herramienta de transformación social. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberme escuchado y deseo que este video sea de su agrado. Que tengan un excelente día.